parece que como sociedad estamos anestesiados, nos hemos acostumbrado a estas tramas de corrupción que aparecen día sí, día no, en los medios, y eso al final es un torpedo al civismo. Es un torpedo porque parece que se crea o que existe una impunidad campante, que la gente hace lo que quiere, etcétera. Claro, vivimos en un país que también, pues el tema en la Casa Real, por ejemplo, que es la jefatura del Estado, también ha habido una donación millonaria de un dinero pues, de una procedencia por lo menos opaca, que se sepa. Ha habido juicios a la hija, a la hermana del rey. O sea, al final, el ciudadano de la calle, ¿cómo percibe esto? Es decir, joder, el Estado está podrido. Como todo el mundo hace trampas, yo también las voy a hacer. Claro, y en el momento que cunde y se extiende esa idea, estamos, Pablo, lo voy a decir con claridad, estamos jodidos como país. Perdón por el exabrupto, ¿vale? Porque no me gusta hablar mal, pero estamos hundidos como país. No tenemos futuro si se instala esta cultura de que todo está podrido. Porque primero, no todo está podrido. Muchas cosas funcionan muy bien. Y por otra parte, tenemos la capacidad de visibilizar y sí, por lo menos de explicarnos o de trabajar con los datos. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Podríamos prevenir muchas tramas de corrupción y también detectarlas prematuramente con algo tan trivial, entre comillas, como abrir el registro mercantil. El registro mercantil tiene unos datos que son públicos y la función del registro mercantil, que depende, entre comillas, del Ministerio de Justicia, es darles publicidad a esos datos que son públicos. El problema es que esos datos no se publican. Si tú quieres luchar contra la corrupción, publica las bases de datos mercantiles. El problema que hay ahora es que tú puedes coger y comprar unos registros, unas notas, las memorias anuales de una empresa, pero claro, a los que trabajamos con bases de datos, sí, eso no nos sirve para nada, porque no es un problema económico, es que yo no puedo hacer nada con las cuentas anuales de una empresa, pero si me das las cuentas anuales de todas las empresas, como sucede, por ejemplo, en el Reino Unido, que yo hago clic y me las descargo de todas las sociedades constituidas, yo entonces puedo aplicar toda esta ingeniería para encontrar patrones que me avisen, que me alerten de posibles malas prácticas. Es un ejemplo. Me surgen numerosas preguntas. La primera es, en la era de la inteligencia artificial, aparte de toda esta bueno, tecnología que tú has ido creando, me imagino que tú no eres el único activista, que habrá más. Yo te he conocido por tu labor, pero posiblemente haya más gente dedicada a esto. Estamos hablando de la época anterior a la inteligencia, aunque la inteligencia artificial ha existido de los 70, pero ahora estas herramientas GPT-4o y todas nos permiten incluso analizar, encontrar estos patrones. Me imagino que se podrían utilizar de forma muchísimo más efectiva y facilitaros la vida. Pero, Jaime, ¿tú qué crees que subyace? Creo que has dejado una clave, que es, y creo que ocurre además lo mismo con las sentencias, porque el Consejo General del Poder Judicial tampoco da acceso. Yo tengo aquí una imagen que es absolutamente demoledora, creo que la voy a encontrar, vamos a ver si la podemos ver, un aviso legal en el que se nos está diciendo que, ojo, a ver qué haces con la información que descargas, que solo puede ser de uso privado. O sea, además hay como una advertencia que pueden llevar a cabo acciones legales, cuando yo tengo entendido, Jaime, que esto debería ser de acceso público. ¿Qué pasa? ¿Que hay negocios por detrás? Tú has dicho, en el caso del registro mercantil, hay empresas que venden las memorias anuales, que como empresario tú estás obligado a presentar las cuentas, y eso lo venden, y me imagino que será lo mismo con las sentencias. ¿Por qué Reino Unido lo hace y nosotros no lo hacemos? Mira, antes de contestarte, Pablo, fíjate en qué momento histórico vivimos, porque por un lado tenemos una sociedad civil que estamos aquí, que queremos hacer cosas y que queremos mejorar el país en la medida en la que cada uno pueda. Yo tengo mi profesión y quiero hacer cosas y estoy haciendo cosas. Hay mucha más gente que sabe de estas y de otras cosas y puede hacer mucho más. Y entre todos, un poco aquí y un poco allá, podemos hacer un país mejor. Eso es muy importante, es la sociedad civil que haga cosas y que no esté anestesiada, que no estemos muertos. Así se Eso llama el por una parte. programa de hoy, Jaime, el poder de la sociedad civil. Me parece Mira, muy efectivamente. importante.
Exactamente, es una sociedad civil que quiere hacer cosas. Ese es un primer elemento de la ecuación, de la receta. Hay otro elemento que si tuviéramos esta conversación hace 20 años, pues no hubiera sido tan sencillo, pero ahora sí está aquí, que es la tecnología. Tenemos las bases de datos, los algoritmos, tenemos el conocimiento, la ciencia de datos, tenemos la inteligencia artificial. Hoy en día está en eclosión todo esto. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta solamente una cosa, son los datos. Nos hace falta las bases de datos. Es verdad, y no lo voy a negar, que la administración, el Estado, ha recorrido un camino importante. En los últimos 20 años han empezado a publicar fuentes de datos, conjuntos de datos, que antes solo tenía la administración y los guardaba para sí. Ahora ya los publican. Pero falta mucho más. Y además, lo que se publica, a veces se publica que se palpa el miedo. Yo descargo cosas y estos lo han hecho con miedo. Podemos hablar del caso del gobierno vasco, por ejemplo, luego. Pero bueno, voy a intentar responder a tu pregunta, ¿no? El tema de, porque lo que he dicho ahora valga como zeitgeist, no sé cómo se dice esto, el concepto está un poco de en qué marco actual vivimos, ¿no? De como sociedad. Tenemos la sociedad civil, tenemos la tecnología y el conocimiento, nos faltan más bases de datos. Registro mercantil, por ejemplo, o este otro que tú citas ahora, que es las sentencias de los tribunales. Mira, esto es facilísimo. La Constitución dice que las sentencias de los tribunales son públicas. La ley de propiedad intelectual dice que las sentencias de los tribunales no tienen propiedad intelectual. Es evidente, hasta aquí es bastante claro todo. Sin embargo, bueno, el Consejo General del Poder Judicial tiene un organismo que se llama el CENDOG, es el Centro de Documentación, ¿vale? Hace una labor maravillosa, una labor muy importante, que es reunir, recopilar todas las sentencias que puede. No son todas, pero bueno, son muchas. Tienen más de 8 millones de documentos digitalizados, anonimizados, que es una parte muy importante, y han construido un buscador porque los han indexado. Sí. Bien, esto es una maravilla, que tenemos como país, tenemos el CENDOG. Esto es una maravilla, pero ¿cuál es el problema, Pablo? El problema es que el CENDOG, en lugar de coger y publicar esas sentencias que han sido recogidas y anonimizadas informáticamente con presupuesto público y por trabajadores públicos, lo que hacen es las venden. Es decir, yo no me las puedo descargar para analizarlas, para aplicar esa ingeniería, el conocimiento, la ciencia de datos, para extraer conclusiones, para hacer herramientas de valor añadido, como ha intentado hacer una empresa y han ido a por ella. Han ido por ella hasta el punto de que ha tenido que cerrar la empresa a pesar de que tiene razón y ha ganado en los tribunales, pero ha supuesto tal drenaje, les ha supuesto tal drenaje de recursos económicos, litigar con las grandes editoriales jurídicas y con el Consejo General del Poder Judicial a través del CENDOG, que han tenido que cerrar la empresa. Entonces, la imagen que ponías antes, no sé si la puedes volver a compartir, Sí. Esa imagen es el aviso legal cuando uno entra a este buscador de sentencias del CENDOG, del Centro de Documentación del Consejo General del Poder Judicial. Tú entras y lo que te dice ese aviso legal es, oye, mira, hemos indexado con tu dinero todas estas sentencias, haz búsquedas, pero no hagas búsquedas si es para uso profesional, no se te ocurra. Y, por supuesto, no las descargues, porque como las descargues, vamos a ejercer acciones legales contra ti. Eso es lo que pone. Pero esto no es nivelada la amenaza, es una amenaza real. No, es cuando no sé si esto, Jaime, yo no soy jurista, pero en España el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos está regulada por ley. La ley de transparencia, acceso a información pública, buen gobierno. Y la ley de reutilización de la información del sector público, que dice, entre otras cosas, que los costes que la administración decida aplicar sobre los activos, sobre la información, tienen que ser los costes marginales de reproducción. Es decir, básicamente son cero en la mayor parte de los casos. Porque si tú tienes las sentencias digitalizadas y anonimizadas, el coste de ponerlas a disposición de los demás es el coste de publicarlas. Es más caro protegerlas e impedir la descarga que publicarlo. Aparte del impacto que tendría esto, no ya en la transparencia, Pablo, o en el que se puede hacer análisis sobre cómo funcionan las sentencias de los jueces, que es lo que yo creo que en última instancia se está intentando impedir, sino en un sector, un subsector, directamente un subsector del tecnológico, que es el sector de los infomediarios de la información legal, de reutilizadores de la información jurídica, vamos. Hay países que están desarrollando este sector. En el Reino Unido, por ejemplo, hay un buscador de sentencias que también tiene unas limitaciones, ¿eh? Pero bueno, yo creo que tendríamos que aspirar como país a que
esas sentencias no contienen datos personales, han sido anonimizadas, no están protegidas por la ley de propiedad intelectual y además la Constitución dice que son sentencias públicas, pues tendríamos que decir como país, oye, pues coge y joder, públicalas. Pero, Y al registro mercantil lo mismo. ¿Cuál es el problema, Pablo? Y acabo. Es que me subo por las paredes, perdona, pero es que esto no, es que acabo, no. como O sea, país es tenemos que estamos la aquí. capacidad, son mejoras, son pasos que serían grandiosos. Si publicáramos las sentencias, si publicáramos las cuentas anuales de las empresas, que son datos que ya son públicos. Yo no estoy pidiendo que se publique algo que es privado. Son datos que ya son públicos, de organismos que tienen una función encomendada de dar publicidad. Y eso podría cambiar, por ejemplo, podría hacernos avanzar 25 años en la lucha contra la corrupción o entre la prevención de las tramas de corrupción. Como me he venido arriba, voy a seguir. Mira, todos nos acordamos de este tipo, esta persona que tiene relevancia pública, que era ventrílocuo, ¿no? Que salió un día en la Señor prensa que Moreno. estaba... Efectivamente, José Luis Moreno, ¿no? Oye, pues que tenía un entramado societario que se dedicaba a hacer no sé qué historias y tal. Y tenía un montón de sociedades montadas. Voy a decir presuntamente, porque no quiero hacer ningún juicio paralelo. Esto salió en los medios y yo no sé si está condenado o está absuelto. Por eso no voy a hablar de esta persona, pero sí voy a hablar del caso. Si tuviéramos los datos del registro mercantil públicamente accesibles y públicamente descargables de manera masiva, hubiera sido bastante sencillo detectar que en ese caso, hay un patrón extraño, porque no es habitual que exista una serie de facturaciones cruzadas entre sociedades, muchas sociedades, con un ciclo de vida efímero, porque montas una sociedad, haces un negocio y lo cierras, el empresario final o el apoderado o uno de los socios es siempre el mismo. O sea, son patrones que sin ser delictivos en sí mismos permiten, oye, dices, algo huele mal aquí. O sea, esto tiene mala pinta. No es ilegal. Es como la donación de 200.000 euros al gobierno de Cantabria que ponía yo al gobierno de Cantabria de hace 2 o 3 años. Sí. No es ilegal en sí mismo. Pero, hombre, si alguien dona 200.000 pavos a través de una sociedad pantalla radicada en una jurisdicción opaca, sin que se sepa quiénes están detrás, pues hace falta... Lo harán por algo. Algo hay, o algo puede haber. Entonces, la forma... Si lo hay, mal, porque seguramente sea ilegal. Y si no hay nada ilegal, entonces también mal, porque parece que lo hay. Luego, oye, públicalo en abierto. Sentencias de los tribunales, CENDOG, publica esos datos. Permite de esa manera que se haga un análisis. Podría crearse mucho valor, por ejemplo, para las decenas de miles de abogados que tenemos en España y que utilizan los servicios de las editoriales jurídicas y podrían utilizar también otros muchos servicios que podrían brotar de la liberación de estos datos. ¿Vale? Pero ahora mismo esto es el peor de los escenarios, es un elenco, hay un contubernio, no sé cómo decirlo, hay un grupo ahí de editoriales jurídicas que tienen la capacidad económica de comprar eso y el CENDOG, el Consejo General del Poder Judicial, se lo vende. Entonces, pero eso, claro, ahí nadie puede entrar. Solamente grandes editoriales jurídicas que, por cierto, tienen los centros de decisión en el extranjero porque pertenecen a grupos multinacionales, etcétera. Luego, al final, una pyme no puede entrar ahí a hacer innovación.